en esta hora. Y quiero pedirles que abramos la bendita palabra del Señor en esta mañana, en este domingo de resurrección, en Lucas capítulo 24 en esta hora. Abran sus Biblias, si necesita Biblias, acá adelante hay, alcen su mano. Lucas capítulo número 24 en esta mañana. Media iglesia está por fuera, pero Dios los bendiga grandemente a los que están paseando. Y otros, no sé, pero vamos a seguir adelante en esta mañana. Quiero pedirles que abramos la palabra allí, como les dije, Lucas capítulo 24. Y miren lo que dice la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, allí en el capítulo 24, en el versículo número 1, en esta mañana. Y dice la bendita palabra del Señor en el nombre precioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la Escritura. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro y trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Padre, en esta mañana te adoramos, te bendecimos, Padre, y en esta hora pedimos que la preciosa palabra, Señor, entre a nuestras vidas, entre a nuestro corazón y ayúdanos, Señor, a entender, Señor, lo de tu palabra, lo que quieres hablarnos a nuestras vidas y lo que haces día tras día. Hacer, Señor, la buena obra que comenzaste en nosotros algún día, eres fiel y justo para terminarla antes de que tú vengas o cuando tú vengas. Señor, damos las gracias y bendigo a esta preciosa congregación, bendigo a cada familia, a cada persona, a cada oyente que está allí, oh Dios, por las redes sociales. Quiero pedirte que nos bendigas en esta hora con tu presencia, en el nombre precioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Familia, como es hoy conmemorativo, hoy estamos en la conmemoración de que hace casi 2000 años el Señor resucitó. Y si el Señor no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe, dice el apóstol Pablo. Pero como Cristo resucitó dentro de los muertos, Él trajo unas capacidades y unos dotes impresionantes a través de la Escritura para nosotros, para la iglesia. Y quiero que usted hoy mire a través de la Escritura, como decía allí Lucas, el escritor Lucas, un parlante grecorromano convertido al judaísmo, posiblemente por las predicaciones de Pablo. Lucas hace una investigación exhaustiva en la teología lucana y nos hace ver a los creyentes y a Teófilo, a quien va dirigido el Evangelio y Hechos de los Apóstoles. Y a quien va dirigido este Evangelio nos deja ver que cuando Cristo resucitó pasó algo importante. ¿Y qué es lo importante que pasó cuando Cristo resucitó? Pues Lucas lo registra aquí en el capítulo 24. Y cuando registra aquí en el capítulo 24, nos registró un tema muy importante, muy lindo en la Escritura que quiero que veamos en esta mañana. Dice que el primer día de la semana, ¿cuándo es el primer día de la semana? Hoy domingo. Es el primer día de la semana para el tema judío. Y en este primer día de la semana dice que el Señor resucitó muy de mañana. Y muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado algunas otras mujeres con ella. Pero pasó algo, hallaron removida la piedra. La piedra se movió, la piedra se destapó. Y cuando la piedra se destapó, el sepulcro estaba vacío. La tumba no pudo retener a Cristo. La tumba, la muerte no lo pudo retener, sino que el Señor venció la muerte y venció cualquier cosa que para nuestras vidas nos está tapando. Y yo quiero hoy, familia, que usted entienda algo. El Señor desde la cruz venció todo dolor, todo problema.
y toda circunstancia que quiera tapar su vida. Porque hay algunos que están en vida y se me están ahogando. El producto de un fuerte lapso en su vida. Algunos están en sufrimiento, una separación, una unión, un amor tortuoso, un trabajo que les dolió, que los echaron fuertemente, una desilusión amorosa, alguna cuestión, y esa cuestión, ese suceso en la vida nos está tapando. Un matrimonio que de pronto está en crisis. ¿Qué cuestión nos está tapando a nosotros y no nos deja ver la luz del Señor? Hoy el Señor Jesucristo hace un poco más de 2000 años resucitó para darnos vida y para mostrarnos que Él es la luz del mundo. Que no hay piedra que lo tape a Él, y si no lo tapan a Él, no nos tapará tampoco a nosotros. Y por eso la Escritura nos habla acá que la resurrección, estamos hablando este mes o esta semana, hablamos sobre un tema bien especial. El tema general es la cruz, la reflexión teológica de la cruz. Gracias. La reflexión teológica de la cruz. Y nos tocó hacer una reflexión esta semana. Reflexionar sobre lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y en esta reflexión es meditar en la palabra, en lo que el Señor hizo por nosotros. Y es que el Señor vino a hacer cosas nuevas. El pasado quedó atrás. Yo quiero que esta mañana se aplique en la inyección del cristiano. Eclesiastés capítulo 3 versículo 15 es la inyección del cristiano. Aquello que fue ya es. ¿Qué podemos hacer por el pasado, negro? ¿Qué podemos hacer por el pasado, Dayana? Aquello que fue ya es. Lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaurará lo que pasó. Esa es la inyección del cristiano. Y en esta mañana, y en esta mañana, vea lo que dice la Escritura. Dice en el versículo número 4: aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Número 1, la resurrección hoy, victoria de la cruz. Número 1, es un acto del cielo. Diga conmigo, ¿por qué es un acto del cielo? Hubo una intervención divina para que el Señor Jesucristo se levantara dentro de los muertos. Y hay una intervención divina para que usted se levante del pasado que lleva. Dios, cuando se aparece a nuestras vidas y llega a nuestro corazón, hay una intervención divina. Hay algo que Dios hace por nosotros. Y la intervención fue un respaldo por intervención divina, que usted lo va a ver muy claramente en Romanos capítulo 8 versículo 11. Y cuando usted lee Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 11, dice así la Escritura: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu Santo que mora en vosotros. El Espíritu Santo hoy, familia, revivirá en nosotros un nuevo presente y un nuevo futuro. Lo que como dijo el teólogo Daddy Yankee, lo que pasó, pasó. ¿Qué podemos hacer por un pasado que nos trajo dolor, que nos trajo crisis, que nos trajo angustia y que muchas veces nos enterró? Usted no se puede dejar enterrar, familia, porque hay un futuro por delante que conquistar. Dios se levantó dentro de los muertos para levantar también a su iglesia. Y usted es un hijo de Dios, como lo adorábamos esta mañana. ¿Usted es un hijo de quién? De Dios, a través de la sangre preciosa del Cordero. Y si Dios se levantó dentro de los muertos, usted también y yo nos levantaremos. No nos podemos quedar allá.
Mire lo que dice el texto. Hubo una intervención del cielo por un testimonio sobrenatural. ¿Qué testimonio hubo sobrenatural allí? Dice, y aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes. ¡Ja! Hay una intervención divina siempre cuando a usted le están hablando del Señor, o cuando alguien se para de hablarles del Señor y oran por usted y le muestran el Evangelio. Hay una intervención divina cuando alguien algún día le habló del Señor, porque Dios se fijó que usted posiblemente estaba que se moría, que había una piedra que quería taparlo y quería matarlo y quería hundirlo y quería enterrarlo para siempre. Pero tengo noticias, hace más de 2000 años, o un poco, casi 2000 años más bien, el Señor resucitó y removió la piedra que a usted y a mí nos quería enterrar. El pasado queda atrás, pero hay un futuro que conquistar. Hay que levantarnos, porque Dios dice la palabra que cada día y que cada mañana el Señor renueva sus misericordias. Amén. Y el Señor renovó una misericordia para este día. Ayer fue sábado y ayer llovió. Hoy es domingo y salió un sol hermoso, mostrándonos el Señor que cada día el Señor renueva sus misericordias. Ayer fue lluvia, ayer fue tormenta, ayer fue un día oscuro, pero hoy salió la luz, porque Cristo resucitó. Y Cristo quiere resucitar en nuestras vidas y corazón por una intervención divina. Es un acto del cielo. Y en este acto del cielo, vean donde el Señor Jesucristo cumplió su palabra. Vean lo que dice la Escritura. Y dice la palabra del Señor ahí en el versículo 5. Y como tuvieron temor, bajaron su rostro a tierra y les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando estaba en Galilea. Óigame, es un acto del cielo donde el Señor Jesucristo cumplió su palabra. Perdóneme, familia, pero la iglesia cristiana, nosotros no celebramos la muerte de Cristo. Conmemoramos su muerte, pero celebramos la resurrección. Porque sin resurrección no habría fe. Yo no tengo en la casa a un Cristo crucificado. Si acaso, y eso que no hay tampoco, una cruz, y si la cruz está vacía. Así como la tumba está vacía, la cruz está vacía. Mi Cristo no está crucificado, mi Cristo está vivito y a la diestra del Padre, dice la Escritura. Y si el Señor está con usted y el Espíritu Santo está con usted, le va a hacer tener que recordar las palabras que Él dijo. Por eso nosotros no buscamos a los muertos, nosotros buscamos al que vive, y nosotros vivimos para los que viven. Eso es lo que el Señor nos deja ver en su palabra. Y vean las palabras de Jesús. ¿Cuáles fueron esas palabras de Jesús? Ahí en el mismo Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, en el versículo 22, el Señor va y les habla a los discípulos cuando Él les estaba preguntando: ¿quién dice la gente que soy yo? En el Evangelio de Lucas, en el versículo 22, le dijo el Señor: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto, y resucitaré al tercer día. Oiga, es un acto divino. Jesús resucitó al tercer día. No solamente lo dice la Escritura, no solamente lo dicen los apóstoles o los evangelistas, lo dice la historia. Porque Cristo partió la historia de la humanidad en dos: antes de Cristo y después de Cristo. Y su historia también es partida en dos cuando el Señor viene a su vida. En un acto divino, usted era antes de Cristo y ahora usted es después de Cristo. Y después de Cristo, lastimosamente, aunque usted y yo podamos fallar o pecar, Dios renueva sus misericordias. Amén.
El asunto es no volver allí, dijo el Señor cuando encontró a la mujer. Mujer, levántate, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Lo que Dios quiere es que salgamos del pecado. Porque el pecado nos está alejando del Señor. Mientras Dios hace todo en la cruz por levantarlo a usted, el bendito pecado hace todo por alejarlo de aquel que lo resucita. Por eso, familia, la escritura es un acto del cielo y nos recuerda que el Señor cumplió su palabra. Y si el Señor, mire familia, el 90% de la escritura ya se ha cumplido. Falta el 10%. Y el número 10 en la numerología hebrea es juicio. ¿Y qué es lo que se viene para el mundo? Cuando se destape todo el Apocalipsis y los 10 sellos y los 4 jinetes y la venida del Señor Jesucristo, ¿qué cree que viene para el mundo? Falta el 10% que se complete en la escritura. Por eso el Señor nos mueve a la iglesia y mueve a los predicadores a predicar de Cristo, no de otra cosa. En estos tiempos lo que toca predicar es a Cristo, Señor, como Señor y resucitado. Familia, hoy usted tiene que entender algo. El Señor vino y vino para morir, pero también para resucitar. Y para resucitarlo usted también. De la situación que esté viviendo, hay un acto divino. Por eso usted no puede buscar a los muertos y no puede buscar a un Cristo crucificado, porque el Señor ya no está en esa cruz ni está en una tumba. Es más, cuando van de visita a Jerusalén, hay 2 tumbas posibles. Ni siquiera saben cuál es la tumba real. Porque a Cristo no le importa que lo busquen en una tumba. A Cristo, dijo Juan capítulo 4, porque yo quiero y el Señor busca adoradores que lo busquen en espíritu y en verdad. A Dios no le importa que vayamos y lo busquemos allá en Jerusalén. Chévere por ir a conocer. Por allá ya Fabián nos invitó a Israel algún día. Y óigame bien, y algún día, si estaremos allá, miraremos, chévere conocer y me compungirá y será un momento bonito, pero el Señor no me mandó a buscarlo a una tumba, me mandó a buscarlo en espíritu y en verdad. Tremendo. Entonces, familia, el recordatorio de la escritura y de las promesas, dice versículo 7, es necesario, vuelve y Jesús, retoman las palabras del Señor, que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y al tercer día resucite. Y entonces ellas se acordaron de sus palabras. Oiga, ¿en dónde usted encuentra el ánimo para la vida, las promesas para la vida? Diga conmigo, en la escritura. Cuando usted dice, ay Señor, es necesario que yo sufra. Sí, es necesario. Es necesario que usted sufra. Porque el dolor hace que usted se encuentre con Cristo. Dice que Cristo fue experimentado en dolor y quebranto. El Señor sabe todos los dolores que usted está experimentando. Todo el dolor que usted está experimentando hoy en día, el Señor ya lo experimentó. Por eso el Señor es experto en quebranto, experto en conocerte en lo más profundo del corazón. El Señor te conoce. El Señor sabe de tu necesidad, sabe de tu dolor, porque Él fue experimentado en quebranto. El Señor cargó tu dolor en la cruz, cargó nuestras enfermedades, dice Isaías 53. ¿Cómo no va a comprenderte en todo lo que estás pasando? Por eso, familia, dice la palabra aquí, y dice, se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas buenas a todos los 11 y a todos los demás. Hombre, cuando uno se acuerda de la palabra del Señor, a uno se acuerda que hay buenas nuevas, se acuerda que hay un evangelio transformador, se acuerda que hay una noticia buena para alguien, porque cuando Cristo llega a nuestras vidas, solo son buenas noticias. Y hay una buena noticia hoy,
Cristo te quiere levantar del lugar de donde estás. Qué hermoso. Por eso, familia, dice la palabra del Señor, y vean lo que dice en el versículo número 10. Y eran María Magdalena, Juana, María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, que dijeron estas cosas a los apóstoles. ¿Quiénes fueron las primeras comunicadoras sociales? Ellas. ¿Alguna está estudiando comunicación social? No. Me salvé. Pero las primeras comunicadoras sociales fueron ellas. No podían callar una buena noticia. No podían callar la mejor noticia que pudo haber en el mundo. Resucitó Jesús. Y hoy domingo sale en el primer plano de todos los periódicos. Día de resurrección. Y espero que salga en el periódico de su corazón. Y el periódico de su corazón dice: hoy tengo que tener una nueva vida. Por ahí a algunos les tocará cantar: tu amor es un periódico de ayer. Échelo. Algunos Dios los restaurará, pero en su periódico de hoy, de la mañana, tiene que decirle la buena noticia: el Señor resucitó y yo tengo que resucitar. Usted no se puede morir. No nos podemos quedar con el pasado. El que voltea a mirar atrás se muere. ¿Qué le pasó a la mujer de Lot? Ay, Señor, pero es que tan bonito que era Sodoma y Gomorra. Y volteó a mirar. El que voltea a mirar hacia atrás, ¿qué pasa? Se muere. No voltea a mirar el pasado. Ay, tan chévere que yo estaba. Ay, lo que viví con él o lo que viví con ella. O lo que yo viví en ese tiempo, lo que yo era en ese tiempo. Ya uno no puede vivir de glorias pasadas. Nos toca empezar a retar al Señor a que haga una nueva historia en mi vida. Y usted debe aprender a aceptar los retos, porque cuando Dios nos reta a aceptar nuevos retos, toca echar para adelante. Amén, ay, 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 uy, uy, uy. Diga alguna vaina. ¿O no quieren aceptar nuevos retos? Vean lo que dice la Escritura. Versículo 11. Mas ellos le parecieron locura las palabras de ellas y no las creían. Oiga, los mismos discípulos que caminaron con el Señor, que fueron enseñados con el Señor, que vieron los milagros del Señor, no creyeron las palabras del Señor. Por eso Jesús tenía que resucitar, para que el mundo creyera que esto no fue una historia bonita de Semana Santa. El Señor resucitó para que fuera un hecho fehaciente, que así como Él resucitó, nosotros resucitaremos con Él algún día. Usted no se va a quedar. El día que llegue ese día, como decía la adoración, y cuando llegue ese día al final, aún te adoraré hasta el final. Aún cuando llegue ese último día de nuestra muerte, adoraremos al Señor hasta el final. ¿Por qué? Porque el cristiano sabe y tiene una esperanza de que cuando usted muere, no es el final. Cuando yo muero, es el principio de la eternidad. Por eso el Señor vino a morir por nosotros. Tenía que resucitar. ¿Sabe por qué? Porque el cielo no será lo mismo sin ti. Dayana, el cielo no será lo mismo sin ti. Cristo murió por ti. Natica, el Señor murió por su merced. No murió por cada uno de nosotros. ¿O qué, mi Edita? Tenemos que seguir adelante. Vea lo que dice la Escritura. Pero levantándose, Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y fue a la casa maravillándose de lo que había sucedido. ¿Sabe que a mí me gusta algo? Pedrito podía ser sanguíneo, colérico, podía, mejor dicho, tener un carácter padre. Imagínense, ¿no? Hasta guardaba el machete por si acaso, ¿sí o no?
Pero el hombre por lo menos tuvo la sensibilidad y decir que aunque los otros no creían, pues otros dicen, pues yo tomo el desafío de ir a constatar si la vida de Jesús es real o no es real. Y yo los felicito porque ustedes han permitido delante de Dios y experimentar, a ver, ¿esto es real, sí o no? Porque si esto no fuera real, yo fuera el primero que no estaría aquí parado. Sí. Si esto no fuera real, si el Señor no fuera real, si el Señor no cambiara vidas, si el Señor no transformara vidas, ¿para qué estar aquí? Pero hay algo que el Señor hace. El Señor renueva, transforma y restaura las vidas que necesitamos restaurar. ¿Cuánto necesitamos restauración del Señor? Todos necesitamos ser restaurados por el Señor. O sea que sí vale la pena seguirle. Por eso el Señor, la resurrección es la victoria de la cruz. Y la resurrección como victoria de la cruz, familia, hay algo hermoso. La resurrección como victoria de la cruz, el Señor trabaja en nuestras emociones prácticamente. El Señor hace una resurrección y tuvo que ser comprobada por ellos. Número 2, vea lo que dice el versículo 13. He aquí, dice la palabra, he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 70 estadios de Jerusalén. El Señor muere en Jerusalén, ¿sí o no? Y hay dos discípulos de él en Emaús. Eso queda 70 estadios, es casi 11 kilómetros. 10 kilómetros, 800 metros, casi 11 kilómetros. Y muere el Señor en Jerusalén y a 11 kilómetros el Señor va y se le aparece a alguien, a esos dos discípulos. Y se les apareció a esos dos discípulos, ¿por qué? ¿Por qué se le aparece a esos dos discípulos? Vea lo que dice. E iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Y por qué pasó allí un tema? ¿Qué estaban aconteciendo allí? Para testificar él mismo en su resurrección en medio de los discípulos. Habían discípulos que no creían todavía en el Señor. Habían discípulos que estaban mal. La mayoría de discípulos que estaban allí con el Señor tenían tristeza. La mayoría de discípulos que estaban y que habían caminado con el Señor, usted se imagina cuando usted camina, no sé, yo veo algo. Cuando mi cuñada se va, Samuel sale disparado. ¡Fum! ¡Mi mamá! ¿Por qué hace un niño eso? Porque hay un lazo fuerte entre los padres y el niño. ¿Sí o no? ¿Usted qué cree que en 3 años estos mechudos discípulos del Señor, pescadores, republicanos, los que estaban allí, habían hecho un lazo tan fuerte que el papá se les desapareció? El Señor había hecho una parte de paternalidad con los discípulos. Y una paternalidad tan fuerte que en Juan capítulo 21, la teología juanina nos deja ver otra cosa. ¿Sabe qué hicieron en Juan capítulo 21? ¿Qué hicieron en Juan capítulo 21? ¿Sabe qué dijeron? Pedro fue el primero. Y Pedro dijo, Señor, me voy a pescar. Se devolvió al mundo, se devolvió a su tarea antigua, se volvió a su pasado. Pero en la teología lucana nos deja ver que Pedro fue y constató el tema. Y yo no sé, familia, qué decisión usted pueda tomar cuando siente que Dios lo dejó solo. Porque muchos hemos sentido en nuestra vida cristiana, en algún momento de la vida, me siento solo. ¿Por qué estoy pasando por esta situación? ¿Por qué estoy pasando por esta crisis? Y realmente el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero tranquilo, yo estaré con vosotros.
¿Cuántas veces andando con el Señor no hemos sentido que el Señor posiblemente nos dejó solos? Ese mismo sentimiento también lo sintió Jesús en la cruz. Llevando el pecado a la humanidad, llegó y dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Oiga, qué tremendo, ¿no? Lo mismo que sintió Jesús, lo hemos sentido nosotros algunas veces. ¿Sabe qué es lo que a nosotros nos aleja del Señor? El bendito pecado. No nos deja conectarnos muy bien con el Señor. No nos deja conectarnos lo mejor posible con el Señor. Y quiero mostrarles aquí a través de la Escritura lo que dice entonces la palabra. Si ese sentimiento ha estado allí, vea lo que dice: e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban, discutían entre sí. Jesús mismo se acercó y caminaba entre ellos. Mire, hay veces que uno no entiende, pero la resurrección y la victoria de la cruz es un acto del Señor. Vea lo que hace un acto del Señor. ¿Qué quiere hacer el Señor como un acto personal de Él? El Señor como un acto personal entregó su vida. El Señor como un acto personal retomó su vida. Pero como un acto del Señor en la victoria de la cruz, viene a buscarnos a cada uno de sus discípulos. Cuando su fe tal vez está tambaleando, el Señor mismo va y nos busca. Oye, tremendo. Y en estos tiempos de andar con el Señor y crecer con el Señor, hay veces nuestra fe tambalea. Y en esa fe tambaleante el Señor viene a buscarnos. Oye, tremendo este acto del Señor. Y en medio de los discípulos para quitar, mire qué quiere el Señor quitar en medio de nuestras vidas. Dice la palabra en el versículo 15: y sucedió mientras que hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban ¿cómo? Velados. O sea, hay un velo que muchas veces, mucho cristiano que anda con el Señor, y hay un velo. Alguien que me explique eso. ¿Cómo un discípulo del Señor hay veces todavía tiene velos y no creen, no obedecen, no entienden por qué el Señor hace cosas en la vida de uno? No entienden. Ay, Señor, yo no entiendo por qué a mí me pasó eso. Yo no entiendo por qué hay veces no te siento. El Señor también lo sintió. Por eso la victoria de la cruz, o la resurrección, la victoria de la cruz, es un acto del Señor. Y porque es un acto propio de Cristo. ¿Qué quería hacer el Señor? La humanidad está cegada. Según el apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 4 dice, en el versículo 3: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué vino a hacer el Dios de este mundo? ¿Quién es el Dios del mundo? Satanás. Y vino y cegó el entendimiento de los incrédulos. Entonces, póngale cuidado a eso. Una persona es incrédula y aparte de ser incrédula, lo vendan. ¿Cómo va a haber? Peor que Shakira, ¿sí o no? Ciega, sorda, bruta y sordomuda. Yo no sé cómo es el tema. Familia, hay un tema especial en esta mañana y nos toca empezar a revisar y hacer esta reflexión teológica de la cruz. Fue un acto del Señor, propio del Señor. Nadie entregó su vida, sino Él mismo la entregó por amor a nosotros. ¿Y para qué? Para quitarnos el velo. Un velo espiritual que no nos deja ver las cosas del Señor como son. Judíos y todo, teniendo la ley en sus manos, pero no entendían la palabra. Entonces el Señor vino y dice: mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen.
Y les dijo: ¿qué pláticas son las que tenéis entre vosotros mientras camináis porque estás tristes? Vea el sentimiento de lo que ellos estaban pasando. Había un sentimiento ¿de qué? De tristeza. Y todo discípulo, todo hombre de Dios o una mujer de Dios, mientras esté caminando en la vida cristiana y no sienta la vida del Señor, la presencia del Señor, su corazón se entristece. ¿A quién no le ha pasado que uno caminando en la vida del Señor y uno no sienta la presencia? ¿Y cómo se siente uno? Muy triste el tema, muy mal el tema. Si uno se siente cuando la pareja de uno no está con uno, ¿qué día estábamos haciendo acá unos temas con Ed Guitar que sembró esa para que la pared no se viera así? Entonces dice: aunque la visión tardare por un tiempo, más aprovechará al fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará, mas el justo por la fe vivirá. Y vino con Andreita, otra hermana, y lo pusieron. Y estábamos allí y don Erasmito también estaba ayudando. Eran las 9 de la noche poniendo eso. Y la suegrita llamó: mijo, ¿dónde está? Ya le hacía falta. Si le hace falta a uno la pareja, vaya, yo me le desaparezca la garrapata 2 horas. Ahí la tengo. ¿Dónde anda? ¿Dónde estás? ¿Qué será los discípulos que vivieron con el Señor 3 años y medio, las 24 horas del día? Ellos estaban mal. Pedro estaba mal. Otros textos muestran que Pedro fue y se encerró, otros que se fue al mar, y parece ser que muchos acontecimientos Pedro hizo en esos días. Desorientado, estaba mal. Familia, muchos de nosotros, por eso Cristo tenía que resucitar, porque nuestra vida, por muchos sucesos en nuestra vida cotidiana, nos desorientamos y el Señor tiene que venir. Y cuando viene el Señor tan lindo, viene con un amor y viene con un tacto. Y dice: y respondiendo a uno de ellos, que se llamaba Cleofas, ahí está, por si quiere algún novio, le puede decir Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero que no ha sabido de todas las cosas que han acontecido en estos días? Y entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Sabe el Señor qué quería saber en el corazón de los discípulos? ¿Qué hay en el corazón de nosotros que creemos de nuestro Señor? En el fondo de su corazón, ¿saben? Muchas veces cuando uno está bien, uno a veces ni se acuerda del Señor. Porque cuando tú estás bien, la felicidad está y los sentimientos afloran. ¡Ay, tan chévere! Cuando usted se está enamorando de alguien, eso, mejor dicho, las mariposas, el trigal, cada día aparece, el sol, mejor dicho, alumbra todos los días. Detalles van, detalles vienen, peluches, flores, chocolate. ¿Sí o no? Cartas, dedicaciones de canciones hasta que se duerman, etcétera. Pero después ya no hay. Ya las mariposas se convirtieron en chulos. ¿Sí o no? Y empiezan los dolores de parto. Ay, pero ¿qué hice? ¿Pero por qué? Y ahora, y esto y lo otro. Señor. Oye, familia, es un acto del Señor. ¿Sabe qué es el acto del Señor? El Señor quiere saber, en medio de la crisis, qué es lo que hay en el corazón. Por eso es necesaria la crisis, hay veces. Porque cuando todo es color de rosa, hasta la gente se olvida del Señor.
¿Sabe cuándo volvemos a reconectarnos con el Señor? En la tristeza. Así es. Es increíble cómo no somos nosotros el ser humano. Mira el que está a su lado y dígale, usted es increíble. Usted es pero increíble cómo es. Ese somos nosotros los seres humanos. Hay veces un sentimiento de felicidad reemplaza lo que debe de ser perdurable en nuestras vidas. Dios. Mucha gente mientras esté feliz no se acuerdan del Señor, pero vaya a estar en crisis. ¡Ay, pastor! Dije, hola, hace rato ni la veía. Hay ovejas que solo las veo en las crisis. Y entonces vean lo que dice la palabra. Dice la escritura acá, versículo 20, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él, el que había de redimir Israel, y ahora además de esto, y es el tercer día que esto ha acontecido. Oiga, vea lo que había en el corazón. Había tristeza y había frustración. Y nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. ¿Cómo así redimir a Israel? Sacarlos del poder romano. Y nosotros que esperábamos que nos iba a sacar del poder romano. Y ya es el tercer día y no ha resucitado. Oiga, había frustración también porque parece ser que estos sabían de la palabra y estaban esperando lo que resucitara. Oiga, y uno a veces no espera los tiempos de Dios, ¿sí o no? En los tratos. Uno quiere que el trato a veces sea así. Y resulta que Dios te lleva hasta lo último. Hasta cuando Él decide, ya es hora. Señor, quítame este dolor. Métase con Dios hasta que sea la hora. Así es. Métase con el Señor hasta que sea la hora. Y vea lo que dice la escritura aquí, tan lindo el Señor. El Señor vino a quitar esa tristeza y cuando fue la hora, dice, y aunque también nos ha asombrado unas mujeres que de entre vosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y no hallaron el cuerpo, y vinieron diciendo que también habían visto en visión a 2 ángeles, quienes dijeron que Él vive. Oiga, otra emoción que había. ¿Cuál era la otra emoción? Esperanza. Oiga, había esperanza. En medio de la crisis hay esperanza. Mire, familia, en medio de la situación que usted esté viviendo, debe haber esperanza. Así es. Una esperanza de cambio, una esperanza de transformación, una esperanza de vida. Si usted no tiene esperanza en medio de la crisis, familia, se muere su fe. Pero tan lindo el Señor acá que hace un milagrote. Y vea lo que les dice. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Y entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Oiga, hoy en la reflexión teológica de la cruz en esta semana, y hoy en el mensaje de esta mañana, que es la resurrección, victoria de la cruz, familia, no sea insensato. La palabra en el griego traducido es lento de corazón para creer. Diga conmigo, lento. ¿Se acuerda cuando alguien es bien lento y usted dice, uy, es que es lento? Pues el Señor yo creo que hizo así, lentos de corazón para creer. Lo que han dicho los profetas de lo que tenía que acontecer. Esto estaba profetizado aún en Daniel.
Daniel capítulo 9 profetizó y dijo que en un día el Señor iba a quitar el pecado de la humanidad. ¿Cómo? No sabían, pero que lo iba a quitar, lo iba a quitar. Lo quitó. Entonces esto es un acto propio del Señor. Y vea lo que dice: no es necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria. Si hay algo que el Señor quiere, es que nosotros entendamos algo. Número 3. Entonces, la resurrección, la victoria de la cruz, es un acto del cielo, es un acto del Señor y es un acto del corazón. Si hay algo que Cristo vino a la cruz del Calvario, fue un acto del corazón. Fue porque al Señor le nació. Amén. Amén. Y el Señor, en un acto del corazón, ¿sabe qué quiere hacer? Que la gente deje de ser lenta en su espíritu. No leen palabra. Y si no leen palabra, no tienen fe. Y si no tienen fe, no pueden agradar a Dios. Mire que es una concatenación teológica lo que hay acá. La fe viene por el oír de la palabra. Y si tienen fe, agradan a Dios, porque la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11 es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Dios dice cosas en la escritura que hay que obedecerlas. Sencillo. Pedro fue uno de los que Dios le dio duro hasta que afinó. ¿Cómo era el carácter de Pedro? Volátil. Listico para la pelea, ¿sí o no? Señor, si es contigo, ¡fling!, sacó el machete. Y hasta que le voló la oreja al primer torero de la escritura, cortó oreja. Y el Señor le dijo: hermano, guarde eso. El que a espada mata, a espada morirá. Y va y le pega una afinada en Juan capítulo 21. Y le dice: Pedro, ¿usted me ama? Uy, Señor, claro, tú sabes que yo te quiero. Esa es la traducción en el griego. El Señor le dice: Pedro, su agapame. Y Pedro le dice: hey, Kyrie, hey, Fileo, yo te quiero. Eso es lo que dice el texto en el griego. Y Dios sabe el corazón de nosotros, si le amamos o le queremos. Y el Señor va y le refriega 3 veces lo mismo: Pedro, ¿usted me ama? Señor, sí, apacienta mis ovejas. Como quien dice: vaya a hacer lo que yo le mandé a hacer. Pedro, ¿usted me ama? Sí, Señor, yo te quiero. Ya en el tercero le digo: Pedro, ¿usted me ama? Digo: ay, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que sí, yo te quiero. Dios, que está buscando de nuestros corazones: sinceridad. Sea sincero con Dios, con la gente. Queremos que Dios nos bendiga, pero no somos ni sinceros ni con Dios. Somos una mano de religiosos hay veces. Tenemos abierta la Biblia en el Salmo 91 en la sala, ¿y de qué sirve si usted no estudia la Escritura y no la intenta poner en práctica? Entonces vea lo que dice la Escritura. Hay unos insensatos de corazón que no entienden la gloria de Dios. Y Dios quiere afianzar nuestra fe. Y vea lo que dice: comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que se decía. Quiero que decirle algo, familia. Cuando usted se afirma en el Señor y usted empieza a estudiar la palabra, el Antiguo Testamento era la proyección del Mesías, pero el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Mesías. Toda la Biblia habla y se refiere a Cristo, apunta a Cristo. Y el Nuevo Testamento habla de Cristo, 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 porque era el único que podía pagar el precio en la cruz del Calvario, por usted y por mí.
No hay otro. No había otro. Entonces el Señor les dice: tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y vea lo que dice la palabra del Señor. Y llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: venga, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y los partió y les dio. Oiga, ¿qué hizo el Señor? El mismo acto de la última cena. Hasta que usted no deje pasar la oportunidad de que Cristo, porque Cristo ¿sabe qué hace? Cristo dice en la Escritura, Apocalipsis capítulo 3 versículo 20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Cualquiera que me deje entrar a Él y cenar con Él, yo cenaré con Él y Él conmigo. Amén. Y Dios, si usted, el Señor, es un Dios y es un caballero, si usted lo deja entrar, el Señor actúa. Si no, el Señor sigue. Ah, no, pues yo voy a esperar. Si quieren que vaya a la iglesia, pues me tendrán que llamar, me tendrán que hacer, me tendrán que invitar, me tendrán que hacer. Mire, el Señor muchas veces ¿sabe qué hace? El Señor sigue derecho. La salvación es algo que usted le toca arrebatarlo, dice, y los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Amén. Amén. Con mi esposita los llamamos, los animamos y siempre lo haremos. Pero el que arrebata el reino de los cielos, dice la Escritura, son los valientes. Así es, Señor. Y el Señor hizo como que iba a seguir derecho. Y ellos dijeron: no, ven, Señor, ven, entra con nosotros. El Señor está dispuesto a entrar a su casa, a su corazón, a su vida, a su familia. Eso depende de usted. Mira al que está a su lado y dígale: depende de usted si el Señor quiere que entre a su corazón. Dayanita, depende de ti. Porque el Señor no va a entrar a donde no lo invitan. El Señor no va a entrar ¿a dónde? A donde no lo invitan. Mira que está a su lado y dígale: déjese formar por el Señor. Dígale: déjese formar. Y número 4, para terminar esta mañana, vea lo que dice la Escritura. Entonces, la resurrección, victoria de la cruz, porque es un acto del cielo. 2, porque es un acto del Señor propio. Es un acto del corazón, pero es un acto del Espíritu. Vea lo que dice la palabra. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Diga conmigo: es un acto del Espíritu. Mire, cuando el Señor partió el pan, dijeron: ¡chanfles el Señor! Hasta que usted no se alimenta de Cristo, usted no va a poder reconocerlo. Porque las ovejas escuchan la voz del pastor y ellas reconocen las ovejas. ¿Sabe hasta dónde lo reconocieron? Hasta que fueron alimentados por él. Hasta que usted no se alimente de buena palabra, no es capaz de reconocer el alimento que viene del cielo. Mira que está a su lado y diga: aliméntese. Mire, dígale: coma palabra, no coma cuento, no coma carne, coma palabra. ¿Se acuerdan de la propaganda? No coma cuento, coma carne. No coma cuento, coma palabra de Dios. La palabra de Dios es el acto del Espíritu que va a ayudarle a usted a que se le abran los ojos. Hay una mano de personas que todavía están ciegas espiritualmente. La ceguera espiritual se va a través y por medio de Cristo. Vea lo que dice la Escritura. Dice la Escritura: y le reconocieron, mas desapareció de su vista.
Y se decían el uno a los otros: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos abría las escrituras? Es un acto del Espíritu abrir los ojos espirituales, y es un acto del Espíritu abrir las escrituras al conocimiento y al corazón de la gente. Es un acto del Espíritu. Yo acá me puedo matar enseñándoles teología, pero si el Espíritu Santo no les abre las escrituras y no les abre el corazón, aquí me puedo matar yo solo. No pasa nada, absolutamente nada. Por eso el Señor tenía que resucitar, porque es un acto del Espíritu. El Espíritu Santo levantó a Cristo dentro de los muertos. Pues el Espíritu Santo es el que abre los ojos y nos abre las escrituras. Vea lo que decían los discípulos: y levantándose en ella misma hora, volvieron a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo les habían reconocido al partir el pan. Oiga, qué hermoso. Y yo veo que esto es un acto del Espíritu, porque hay que redarguir el Espíritu Santo cuando nos abre las escrituras. Y esto de que nos abre las escrituras, más que eso, el Señor, cuando nos abre el Espíritu, ¿saben? Hay una unidad del Espíritu. Diga conmigo: hay unidad. Fueron allá y le dijeron: sí, resucitó, lo vimos. Mire, solo el que tiene una experiencia espiritual con Cristo reconoce la obra del Señor en nosotros. El hecho de partir el pan es que comieron de Cristo, comieron palabra del Señor, ardía el corazón. Una persona que no le arde el corazón con la palabra, le falta recibir a Cristo. Ay, es que, y el pastor, no fueron 3 puntos, sino 4. Si no arde el corazón con la palabra, es porque falta recibir a Cristo. Porque cuando la palabra se predica, tiene que haber algo acá en el corazón. Hay un amor, hay un respeto, hay algo con la obra, hay algo con Cristo. Y hoy en día, el día de la resurrección, hay algo que tiene que hoy estar en su vida y su corazón. Entonces vean lo que dice la palabra del Señor. Y me gusta, porque cuando se unifica el testimonio, se unifica la experiencia, hay palabra que trae al Señor a nuestras vidas. Versículo 36. Mientras ellos hablaban de estas cosas, Jesús se paró en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros. Y esto me gustó, porque cuando hay un acto del Espíritu a través de la palabra, usted empieza a tener paz. Diga conmigo: paz. Paz. Chao, pilas. Empieza a haber paz. Es que se chilla. Y empieza a haber paz. Y si usted tiene paz de parte del Señor, familia. Mire, familia, todos los que hemos llegado a Cristo de un mundo agitado, lo que menos tenía uno era paz. ¿Sí ve que está haciendo interferencia? Entonces, eso es lo que el Señor quiere. Que usted tenga, ¿qué? Paz. Mira al que está a su lado, dígale: que la paz de Cristo os acompañe. Eso es. La paz de Cristo. Préstame ese micrófono. La paz de Cristo tiene que darnos a nosotros esa paz, esa tranquilidad en el Señor. Lo más tenaz que un ser humano no puede tener en su vida es paz. Porque hay gente que no tiene paz al dormir, paz con la pareja, paz consigo mismo y mucho menos paz con el pasado. Lo que hay algo que el Señor, gracias mami, lo que el Señor quiere es que nosotros aprendamos a tener paz.
Y lo que menos los discípulos tenían allá reunidos, que tenían paz, tenían tristeza, tenían frustración, tenían de todo, menos paz. Angustiados porque los iban hasta matar. Miedo, tenían miedo. Miedo, toda la clase, y tenían una sincronía de emociones, menos paz. Pero cuando el Señor está en medio nuestro, dice: paz a vosotros. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, vea lo que dice. Y les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón esos pensamientos. Sabe que el Señor sabe qué hay en su corazón y los pensamientos que a usted se le pasan de aquí, a aquí. El Señor lo conoce todo. El Señor nos conoce a todos. Dice la Escritura que nosotros estamos desnudos delante del Señor. Mire, hay gente que habla, hay gente que critica, hay gente que habla mal de otros. Hablar del pastor a la plancha es una delicia, de los hermanos a la plancha es una delicia. Pero ¿sabe el Señor que internamente la persona que hace eso es porque están temerosos, es porque hay malos pensamientos, es porque no se ha dejado tratar? Diga conmigo: la paz de Dios. Porque hay personas criticonas, hay personas que nada les sirve. Y lo peor de todo, ella está mal, ella está mal, él está mal, él está mal, él está mal, es que este y es que lo otro. Oiga, le echa la culpa a todo. El mundo está mal, pero yo estoy bien. ¿Será que cuando pasa eso no hay algo que el Señor nos está hablando al corazón? El mundo entero no puede estar mal alrededor, soy yo. Es uno. Y el Señor tiene que ir a frentearlos y decirles: venga, ¿por qué están turbados? ¿Por qué está vuestro corazón y sus pensamientos así? Y le dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Qué acto tan del Espíritu del Señor. Porque ellos habían algunos gnósticos dentro de los discípulos. Parece ser que algunos habían cogido una raíz gnóstica. ¿Qué era el gnosticismo? Una raíz filosófica que decía que el espíritu es bueno y la carne es mala. Y por eso el gnosticismo dijo que Cristo era imposible que el Hijo de Dios haya venido en carne, porque la carne era mala. Y Jesús, ¿sabe qué hace? Tóquenme, toquen mis manos, toquen mi costado, míreme que yo soy carne y hueso. El Señor no quiere hacer un evangelio supra espiritual. El Señor quiere hacer un evangelio muy al hombre. El evangelio viene directamente a las necesidades humanas. La predicación de la cruz es una predicación que va a las necesidades humanas de nosotros, porque el mundo nos malformó. El rechazo del mundo, las marcas del mundo, las palabras del mundo, las palabras de su padre, de su mamá, de sus hermanos, de sus amigos, lo marcaron a usted para mal, pero las palabras de Dios lo marcan a usted para vida. Eso es lo que hace el Señor. Y entonces vea lo que dice la Escritura. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Mire tan lindo el Señor. El Señor quiere sentarse con usted a la mesa. Es un evangelio muy hacia el hombre. ¿Sabe qué estaba haciendo el Señor? Trayéndose a la altura hacia ellos. Denme algo de comer. El evangelio no está allá a lo alto donde uno no lo puede alcanzar. El evangelio está muy cerca de nosotros y el Señor quiere estar con usted en la vida cotidiana. Eso es lo que el Señor quiere hacer. Terminando lo que dice la Escritura, mire lo que dice la Escritura: y él tomó y comió con ellos. Y les dijo en el versículo 44: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese con todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos.
Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen la escritura. ¿Entienden? La resurrección de Cristo que hizo es un acto del Espíritu donde les abrió el entendimiento para que comprendiesen la escritura. No todo el mundo puede comprender la palabra si el Espíritu Santo no abre el entendimiento. Por eso Cristo tenía que resucitar. Si usted hoy en día comprende la palabra y comprende las concatenaciones teológicas del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, es porque el Espíritu les abrió el entendimiento. Si no, no. Y lindo el Señor, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito. Y así es necesario que el Cristo padeciese y resucitase entre los muertos al tercer día. Y que predicasen en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Cristo tenía que resucitar para enviarnos al Espíritu Santo. ¿Sí ve que es un acto del Espíritu? Para que usted comprenda la palabra, para que usted comprenda la Escritura, necesita recibir al Espíritu Santo. Familia, es un desafío hoy, pero también es una gran bendición. Cristo resucitó porque es un acto del cielo, porque es un acto personal, porque es un acto del corazón, pero es un acto del Espíritu. Póngase sobre sus pies. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle las gracias al Señor. Padre, gracias Señor en esta hora por tu favor, por tu gloria, por tu gracia inmerecida, Señor. Pido, Espíritu Santo, en esta hora y en este momento, que el poder de tu Espíritu Santo llegue a nosotros. Señor, haznos comprender, Señor, el Evangelio. Haznos comprender, Padre de la gloria, tu palabra. Señor, hoy levanta en nosotros ese poder, Señor, para entender la palabra y la Escritura. Señor, muchas gracias, porque hoy creemos y sabemos lo que tú haces, Dios, en nosotros. Señor, hoy te doy permiso para que trabajes en mi corazón, en mi vida. Hoy te doy la autoridad, Señor, para que tú, oh Dios, operes, Señor. Porque la victoria de la cruz está allí en la resurrección. Resucita mi vida, resucita lo que soy. Señor, y en esta mañana, Padre, yo quiero pedirte, Señor, de una manera especial, Señor, glorifícate en cada uno de los que estamos acá. Yo quiero pedirle un favor especial en esta mañana. Que si se puede, una mujer busque otra mujer y ore por ella. ¿Ah? Los que están allí en cámara, yo los bendigo en esta hora y declaro, Señor, en sus vidas la bendición y la vida de Cristo, en el nombre precioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los bendigo. Y a los que